Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la fiesta de los santos doctores, es decir, de estos cristianos extraordinarios que entendieron, meditaron la palabra de Dios, el Evangelio, y lo explicaron de manera segura, se llaman doctores de la Iglesia, doctor en el sentido de sabio. Y bien, hoy celebramos la fiesta de uno de estos grandes doctores, el sacerdote inglés San Beda el Venerable, monje que consagró su vida a la meditación y explicación de la palabra de Dios. Murió en el año 735. Pues debido a que es uno de esos personajes que explicó de la mejor manera la palabra de Dios, la Santa Madre Iglesia nos hace leer la segunda carta de San Pablo a Timoteo 4, 1 a 8. ¿Qué dice San Pablo? Te conjuro, es decir, insisto muchísimo, te pido insistiendo de una manera muy solemne delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos al tiempo de su venida. ¿Qué debe hacer delante esta amonestación solemnísima delante de Dios Jesucristo? Que el obispo Timoteo, sucesor de los apóstoles, y bien que predique ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra divina, no otra cosa. La palabra divina. Predique la palabra divina. Insiste oportuna e inoportunamente. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, en primer lugar, tiene que predicar la palabra de Dios, la palabra divina, y no palabra humana. Y no tampoco mezclar palabras humanas con una salsa de sabor cristiano salpicada de palabras del Evangelio que no tiene nada que ver. En la medida que el sacerdote, el obispo, el catequista, él predica, le enseña la palabra de Dios, bien da fruto. En la medida que la mezcla con cosas humanas, que no tiene nada que ver, bien da fruto pero podrido. Eso no funciona, no es justo. Todas las sectas, por ejemplo, no predican la palabra de Dios. Es una mezcla que predican. No predican la sana doctrina, es decir, el evangelio verdadero, un pseudo, un falso evangelio que predican, claro, utilizando la palabra cristiano y Cristo. Después dice, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, ruega, exhorta. ¿Pero de qué modo? Con paciencia y doctrina, es decir, conocimiento verdadero de la palabra de Dios. A veces hablamos con la gente y queremos que, porque dijimos 3 palabras, queremos que cambien totalmente. Un día alguien me dijo, pero padre, les dijo, pero usted no es Dios para cambiar los corazones. Un genio como Santo Agustín, durante unos 18 años fue totalmente atrapado en la secta de los maniqueos en los años 380, por ahí, bien quedó atrapado. Cuando la inteligencia está intoxicada con ideas falsas, no es fácil. Por eso que, hermanos, cuando hablamos con la gente necesitamos paciencia de nuestro lado, y también tener la doctrina sana, apoyándonos en los principios cristianos y no opiniones personales. Después hace una profecía sumamente grave, importante, peligrosa, llena de luz, de discernimiento. ¿Qué dice? Porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir, aceptar, sanar la sana doctrina. ¿Estamos en ese tiempo? Sí estamos. No hay ninguna duda. Vendrá tiempo en que los hombres no podrán soportar, sufrir, aceptar, obedecer la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva, una muchedumbre
de doctores, de falsos maestros, según su gusto. Esto lo que dice me gusta, entonces acepto. Ese padre es muy radical, ya no voy a hacer misa. Esta persona es muy, espere, 2 y 2 son 4. Y afirmar que 2 y 2 son 4 no es radical, es lo que debe ser. ¿Cuántos son 2 y 2? 4, ¿qué hacemos? No puede cambiar. No es cuestión de capricho. Todavía da tiempo, la gente no va a aceptar la sana doctrina. Importante esto. La doctrina pura, verdadera, no mezclada, no disminuida, no adulterada, sino que acudirán, se acercarán a una muchedumbre de doctores, de falsos maestros, teólogos, filósofos, sacerdotes, digamos, según el gusto del día, como dicen, modernistas. Ellos mismos se llamaron modernistas porque modernizaban supuestamente la doctrina cristiana según el tiempo. Y caramba, cada siglo es moderno, ¿no? Cada siglo y cada época es moderna, sin embargo se hace vieja. Si la iglesia se adapta a cada siglo y cada década, ¿qué pasará? No quedará nada del evangelio. Las matemáticas cambian. 2 y 2 siempre fueron 4. Te debo 2 de ovejas, me debes 2 corderos y ya. Entonces, no aceptan la sana doctrina de un lado. Eso es su rebeldía. Es grave esto. Es espíritu de orgullo. Sino que acudirán a una cátedra de doctores, dije, de maestros según su gusto, que aleguen los oídos. Me gusta esta cosa. Aleguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Esto no se puede. No se puede amoldarse a los deseos desordenados de la gente. No se puede. Los 10 mandamientos no se pueden cambiar. La ley del evangelio no puede cambiar. Jesucristo no es un profeta, un filósofo, un hombre bueno entre muchos otros. No, Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el Mesías prometido, es Dios hecho hombre. No se puede poner a Jesucristo al nivel de cualquier disque profeta. Y hoy lo que hicieron los masones. Hace 3 siglos, ¿qué quieren? Libertad religiosa. ¿En qué sentido? Y bien, el país cristiano, 99.9% de cristianos, y bien van como por ley, cualquier secta puede difundirse y hacerse pasar por religión. Y los católicos tienen que callarse, no es normal. Que los ateos hagan esto, bueno, se entiende, pero que los católicos acepten esto es otro problema. Es un problema. Los hermanos hoy quieren que la iglesia se acomode a los desordenados deseos de la gente. Ahora, ¿qué solución tenemos? 2 soluciones. Una, totalmente falsa, criminal, herética, injusta. Decir, seguimos damos a la gente lo que pide. Dar la comunión a los adúlteros, bendecir a los sodomitas y gomorritas, y después es normal, dar la comunión a los protestantes, eso es lo que piden en Alemania, ¿no? Esos obispos perdidos, indignos de llevar el título de católico, de obispo católico. Y bien, esto es totalmente falso. Otros dicen, un poquito sí, pero no mucho. Ni mucho ni poco, el falso es falso, ¿qué hacemos? Todo pecador está bienvenido al hospital de Dios, que es la iglesia. Todo pecador bienvenido a recibir la bendición de Dios, con una condición, que se haga digna de esta bendición de Dios. ¿Qué dijo Cristo nuestro Señor a la mujer pecadora? Vete, peca un poco menos. ¿Dijo esto? No. ¿Qué dijo? Vete y no peque más. No te condeno. Vete y no peque más. Así de sencillo. No es que Dios va a moldarse a la ley, al deseo caprichoso de la gente. Estos cristianos que querían adoptar el evangelio al gusto de gente sin fe, sin moral, que no creen lo que Dios dice, bien, esta gente son falsos pastores. No merecen de llevar el título de católico, ni de obispo, ni de sacerdote. Eso no se puede. Eso es burlarse de la gente. Es injusto. Injusto con Dios.
son infieles a Dios. Injusto con el prójimo, lo dejan en su pecado. Injusto con la sociedad, porque el desorden va a crecer. E injusto con las almas. El sacerdote que dice la verdad a la persona que está equivocada, hace acto de justicia, porque toda persona tiene derecho a la verdad. Él hace acto también de caridad. ¿Por qué? Porque quiere poner el camino de la salvación. Entonces, cuidado, queridos hermanos, estamos en este tiempo profético, ¿no? Vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, la verdadera doctrina. Hoy dicen que todo tiene que cambiar. Mire, del culto divino católico, de la Santa Misa de todos los santos de 2000 años, hoy hicieron un circo en los lugares. Yo he visto videos, brincan como locos, como payasos. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Los que quieren adoptar la doctrina cristiana al gusto de la gente atea, sin morales, sin temor de Dios de hoy, son injustos. No predican esa doctrina. Y resistir a esta gente no es pecado. Al contrario. ¿Para qué fue dada la autoridad? ¿Qué dice San Pablo por el Espíritu Santo? 2 Corintios, capítulo 13, 10. Último capítulo de la 2 Corintios. ¿Qué dice? La autoridad, el poder que el Señor me ha otorgado es para su edificación, no su perdición, no su ruina. Y resistir a los que quieren amoldar la doctrina cristiana según el gusto del día, bien, es legítima defensa. Toda persona que quiere modificar gravemente un punto de la fe católica es un hereje. ¿Qué hacemos? Tú, entre tanto, ¿qué debes? Sigue San Pablo diciendo: van a cerrar su oído a la verdad, lo aplicarán a fábulas. Van a cerrar su oído a la verdad. Y el hermano, la verdad es el alimento de la inteligencia. ¿De dónde vienen tantos problemas? Porque la inteligencia está alimentada de principios falsos. Y los principios falsos, claro que causan muchísimos problemas en la sociedad. Van a seguir, dejarán la verdad de lado para aplicarse a fábulas. Mire, hace 60 años más o menos, Juan 23 anunció una primavera en la iglesia. Y cuando dijo esto, el continente hispanoamericano a 95% y más era católico. ¿Y qué queda hoy? Después de 60 y pico años, ¿qué queda? Perdimos en unos países 20, 30, 40 o 50% de los católicos. ¿Dónde está la primavera? ¿Dónde está la primavera? Es fácil decir, morir. Hay problema. Y los que dijeron, cuidado, vamos a la ruina, ustedes son como Jeremías, anuncian calamidades. Sí, pero si las calamidades ya están ahí, todos sufrimos. Y lo más grave, después de llevar una vida infernal o antesala del infierno en este mundo, ¿cuántas almas viven pecado mortal? ¿Cuántos católicos divorciados, juntados, rejuntados? ¿Cuántos Señor libre? ¿Cuántos en las sectas? ¿Cuántos no practican? ¿Cuántos perdieron la fe? ¿En qué estamos jugando? Quisieron cambiar la sola doctrina con doctrinas humanas. Y bien, esos fueron falsos teólogos, falsos maestros, falsos doctores. Todos estos teólogos que Pío XII había condenado en los años 50, ellos mismos herederos de los modernistas herejes condenados por San Pío X en 1907, en su Spia Pascendi, y bien, todos esos teólogos condenados por Pío XII, y bien, fueron invitados por Juan XXIII al Concilio Vaticano II. Fueron consejeros de los obispos, expertos teólogos, y pusieron pasar sus ideas venenosas en los documentos del concilio. Y después del postconcilio diabolizaron a los católicos de sana doctrina que veían la catástrofe y los hicieron hasta cardenales. Y ahora, ¿qué pasa después de 50, 60 años? ¿Cómo anda nuestra sociedad? Y sobre todo lo que me preocupa, queridos hermanos, además de tantos sufrimientos, penas, dolores, miserias, desorden en la sociedad, en la familia, en la juventud, lo que me preocupa es la perdición eterna de las almas. Hoy los católicos no conocen su fe.
Mire lo que dice el Papa Benedicto cuando era cardenal Ratzinger. Mire lo que dice. En su libro llamado Informe sobre la Fe, séptima edición española, página 80, dice: puesto que la teología modernizada, modificada, falsificada, ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración. Desintegración. ¿Quién es lo que se desintegra? Un cadáver. La catequesis, es decir, la comunicación íntegra, fundamental de la fe cristiana a la juventud, a la niñez, es expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Hombre, ¿cómo puede ser que la transmisión de la fe sea expuesta a experimentos que cambian? No somos ratones. El credo ya lo tenemos desde 2000 años. El evangelio lo tenemos. ¿Cómo vamos a hacer experimentos? Pasan meses y años los niños en la catequesis jugando, haciendo dibujitos, etcétera, en lugar de aprender los principios de la fe. Claro, el niño no entiende todo lo que dice el catecismo, pero lo graba en su mente, y lo que graba en la mente sirve para toda la vida. De viejo se acordará, dice la Biblia, de lo que ha aprendido. La catequesis está expuesta a experimentos que cambian continuamente. Imagínense. Esto en los años 70, 80, 90, 2000, hasta hoy, en muchos lugares. Algunos catecismos, en muchos catequistas, ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto. Es como si enseñaran 15 letras del alfabeto a los niños. No puede leer, puede tropezar cada rato. Algunos catecismos, en muchos catequistas, ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, gracias a la cual toda verdad presupone y explica las otras verdades, sino que buscan hacer humanamente interesante, según las orientaciones culturales del momento, la moda del momento, algunos elementos del patrimonio cristiano. Es como un carro con 3 ruedas. Algunos pasajes bíblicos son puestos de relieve porque se les considera más cercanos a la sensibilidad actual. Otros, por motivo contrario, son dejados de lado. Consecuencia, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Subjetivas relativistas. El mismo Papa Juan Pablo II, el año 81, dijo, tenemos que reconocer que hoy los católicos andan confundidos, desorientados, perplejos. Se han sembrado a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Esto es no seguir la sana doctrina. Esto es seguir doctores que halagan el oído. Falsos doctores, falsos teólogos. Y dice inmersos, dice el Papa, la liturgia fue manipulada también. Inmersos, ¿qué es inmersos? Ese hasta la cabeza en el agua, ¿no? Inmersos. En el relativismo todo vale, eso es el relativismo. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, por eso está en el permisivismo. Permisivismo. Esto dijo el Papa Juan Pablo II en los 81. Y curiosamente, los que anunciaban la catástrofe fueron los rechazados, menospreciados, castigados, los lefebvrianos. Y los que hicieron esta catástrofe los hicieron cardenales. ¿En qué mundo estamos? Gracias a Dios habrá juicio final, ¿no? Habrá el justo juez que va a juzgar a cada uno. No tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivistas. No, eso no es católico. Es una burla. Por eso tantos pobres católicos, engañados con esas falsas doctrinas,
Hoy están divorciados, rejuntados, hechos protestantes, hechos budistas, hechos musulmanes o indiferentes o hasta homosexuales. Pobre gente. El mismo Papa Benedicto, cuando cardenal dijo en el 83, dijo, el primer error después del concilio fue haber suprimido el catecismo, declarándole superado. Bueno, miren, qué inteligentes, supuestamente. El catecismo está superado. Como me dijeran que la tabla de multiplicación, la gramática están superados. Hermanos, el niño que aprende el catecismo básico con preguntas y respuestas está pisando un terreno firme de mármol. Un filósofo francés ateo convertido después decía, yo a mis 60 o 70 años descubrí el catecismo, decía, pidan a un niño católico de 7 o 8 años que conoce bien su doctrina, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Por qué viene este mundo? Para llegar al cielo. ¿Qué hay después? Vida eterna. Los buenos, cielo. Los malos, infierno. ¿Qué debe hacer? 10 mandamientos. Adelante. Lo que es bueno es malo. ¿Cómo santificarse? 7 sacramentos y oración. ¿Qué les falta al católico esto? Un católico de 7 o 8 años que conoce bien su catecismo sabe más que Sócrates, Aristóteles, Platón y todos los filósofos paganos. Claro que sí. Entonces, el año 83 decía el Papa Benedicto, el primer error fue haber suprimido el catecismo, declarándolo superado. A lo largo de estos años ha sido esta la decisión universal en la Iglesia, pero esto no quita que haya sido una decisión errónea. Reconoce que se han equivocado tontamente. Pero estos jóvenes que pasaron por un catecismo de experimentos tontos, hoy son padres, abuelos, divorciados y redivorciados, relativistas. ¿Por culpa de quién? No de Monseñor Lefebvre, que seguía la tradición, sino de todos esos obispos sacerdotes que quieren hacer las suyas. El Papa reconoce que es necesario tener presente que desde los primeros siglos del cristianismo aparece un núcleo permanente e irrenunciable de la catequesis, es decir, de la formación de la fe. Toda la exposición de la fe se halla organizada en torno a 4 elementos fundamentales: el credo, la fe, el dogma, la moral, los mandamientos, la oración, Pater Noster, los sacramentos. Esta es la base de la vida del cristiano, la síntesis del magisterio de la Iglesia, fundado en la escritura sagrada y sagrada tradición apostólica. El cristiano encuentra aquí lo que debe creer, el credo, símbolo, lo que debe esperar, el Padre Nuestro, la oración, lo que debe hacer evitar, el decálogo, los mandamientos, y el espacio vital en que todo se debe cumplirse para santificarse, los 7 sacramentos. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, reconoce el cardenal Ratzinger, responsable de la fe católica en el mundo entero. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, con el resultado que comprobamos: la disgregación del sensus fidei, la disgregación, destrucción del sentido de la fe en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Católicos relativistas. Hoy cosechamos los frutos. La historia nos dice que en cada siglo el porvenir del cristianismo católico depende de la enseñanza de la fe a los niños y jóvenes. El desorden actual en el mundo es fruto de la disgregación del sentido de la fe en el pueblo cristiano. Ahora, ¿qué hacer? Bien, San Pablo nos da la respuesta. Termino con esto. Tú, entre tanto, frente a los relativistas, a los que no soportan la sana doctrina, tú, entre tanto, vigila, no duerma, no sea tonto. Trabaja en todas las cosas y haz obra de evangelizador. Cumple con tu ministerio. Entonces, hermanos,
demos gracias al Señor de ser conscientes de lo que pasa. Demos gracias del don de la fe católica y tratamos primero nosotros de asimilar bien nuestra fe en los viejos catecismos, en las obras de los santos, en los santos canonizados, Catecismo de Trento, Catecismo Romano, Catecismo de San Pío X y todos los viejos catecismos de nuestros abuelos, conozcamos, pero también tratemos de vivir según la fe. Nunca hay pecado mortal, eso es una catástrofe. Y tratemos de ser pacientes con la gente. La gente no tiene culpa directa, fue engañada. Cuando uno vive en un lugar tóxico, quiera o no quiera, inspira los virus, ¿no? Las bacterias. Paciencia. Hace falta predicar poco con la palabra y mucho con el ejemplo. No hay de otra. Y una de las características del cristiano, prueba que vive del Espíritu Santo, es la dulzura con el prójimo. No seamos como los sectarios cuando pierden un poco el control de lo que uno dice, se enojan, gritan, blasfeman. Esto es tontera. El cristiano debe ser paciente, tener piedad de esta gente y ser sal de la tierra, es decir, seguir la sana doctrina, viviendo en gracia y santidad, y debe ser luz en sentido de conocer bien la doctrina santa. Amén.